Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta a quienes, como yo, enseñamos educación artística o acompañamos procesos creativos desde las escuelas o los territorios. ¿Alguna vez se han preguntado cómo lograr que sus estudiantes conecten realmente con aquello que les proponemos aprender? No solo que participen en una actividad o entreguen un trabajo, sino que encuentren sentido en lo que hacen y descubran que ese aprendizaje también habla de ellos, de su historia y de su territorio. Porque seamos sinceros, en nuestra área solemos enfrentarnos a un desafío permanente. Enseñar historia del arte, fundamentos del lenguaje, técnicas, materiales o procesos de creación puede convertirse sin quererlo en una asociación de conceptos, fechas, artistas que muchos estudiantes sienten lejanos de su realidad. Y entonces aparecen preguntas que seguramente todos hemos escuchado. Profe, ¿y eso para qué me sirve? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Durante mucho tiempo pensé que el problema estaba en hacer las clases más dinámicas, más llamativas, más entretenidas. Creía que necesitaba sorprender constantemente a mis estudiantes para despertar un poquitico de su interés. Hasta que comprendí que el problema no estaba en las estrategias. El problema estaba en el lugar desde donde yo construía mis propuestas pedagógicas. Partía de una postura muy común entre nosotros los docentes. Es que es necesario que aprendan esto. Pero casi nunca me detenía a preguntar, bueno, ¿y para qué realmente les sirve aprenderlo? Y cuando esa pregunta cambió, también cambió mi manera de enseñar. Comprendí que la técnica sigue siendo fundamental, que la historia del arte sigue siendo necesaria. Conocer los fundamentos en los procesos de creación continúa siendo súper importante, pero también entendí que esos saberes adquieren un sentido completamente distinto cuando dialogan con las experiencias, las memorias y las preguntas que los estudiantes ya traen consigo. Mi nombre es Xiomara Pineda Romero. Soy artista por vocación y docente por convicción. Y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me transformó profundamente en mi manera de comprender la educación artística. Una experiencia que nos enseñó que antes de pintar un muro es necesario aprender a mirar el territorio, que entre otras cosas ese muro va a intervenir. Y que terminó convirtiéndose en el proyecto Los Colores de Entre Ríos. Me propuse entonces con los muchachos de 11 ir más allá de la pintura mural, presentada en la malla curricular que se hace tradicionalmente cada año en la institución, y nos pensamos un proyecto que fuera realmente significativo para los estudiantes como para el lugar en donde esos muros iban a intervenir el paisaje escolar. De esta manera nace Los Colores de Entre Ríos, la cual fue una experiencia pedagógica, artística, crítica y situada desarrollada durante el año 2025 con los 76 estudiantes del grado 11 de la institución educativa Entre Ríos, como proyecto de grado para el área de educación artística y cultural. La experiencia consistió en la creación de 13 piezas murales para nuestra sede primaria, con el propósito de representar la identidad, el territorio y la cultura entrerrieñas y acercar a los más pequeños a la memoria histórica, cultural viva de su municipio. Paralelamente, el proyecto se articuló con el proyecto ambiental institucional, promoviendo así el embellecimiento y la recuperación de los espacios escolares como una forma de fortalecer el cuidado del entorno, el sentido de pertenencia y transformar los ambientes de aprendizaje. Pero antes de pensar en bocetos, en teoría del color, en composición de técnicas pictóricas, decidimos comenzar desde otro lugar, con dos preguntas muy sencillas. ¿Qué significaba Entre Ríos para mis estudiantes y cuál era su relación con este territorio? Fueron esas preguntas, y no los pinceles, las que comenzaron a transformar esta experiencia. A partir de allí, los estudiantes dejaron de ser únicamente aprendices de arte para convertirse en investigadores de su propio territorio. Conversaron con sus familias, escucharon a vecinos, a campesinos, a comerciantes, recorrieron calles y paisajes, recuperaron memorias y aquellos que, como yo, venimos de otros territorios, recorrimos con una mirada más sensible y profunda este lugar que muchas veces caminamos, pero pocas veces habitamos. Así los muchachos construyeron sus propias bitácoras de creación, digitales y físicas, entre historias, dibujos, grabaciones, fotografías y diferentes recursos a su alcance. Cada estudiante encontró una manera distinta de investigar y expresar aquello que iba descubriendo. Allí también comenzaron a aparecer de manera muy natural los principios del DUA, múltiples formas de acceder a la información, de construir significado y de comunicar lo aprendido. Pero sobre todo, comprendimos algo mucho más profundo. Yo pensaba que iba a enseñar arte y terminamos aprendiendo todos a escuchar a los estudiantes, a escuchar a las familias, a escuchar el territorio y reconocer que existen saberes tan valiosos en las memorias y las experiencias colectivas como en los libros o en la academia. En este proceso también planteamos algo tan importante como la forma de enseñar historia del arte. No dejamos de estudiar los grandes referentes, no abandonamos la técnica, ni el lenguaje visual, ni la composición, ni el color, ni los procesos de creación artística. Todo esto continuó siendo parte fundamental del aprendizaje. Lo que cambió fue la pregunta desde la cual los abordábamos. Realizamos un recorrido por la historia del mural, como una manifestación presente en distintas culturas y momentos históricos. Reconocimos expresiones murales precolombinas, africanas, asiáticas, europeas y claro que latinoamericanas, entendiendo que todas ellas narran formas distintas de habitar el mundo. Pero hicimos un énfasis especial en el muralismo mexicano, no solamente por su valor histórico y artístico, sino porque representó un punto de inflexión para comprender el arte como una herramienta de memoria, identidad y transformación social en América Latina, que en nuestro país encontró su forma más costumbrista en el movimiento bachoísta, la cual ha permitido en futuras generaciones de artistas nos sintamos orgullosos de nuestro origen indígena, tanto como de la herencia europea que nos permea.
Y allí apareció una reflexión muy importante. No se trataba de reemplazar a Miguel Ángel por Diego Rivera o Luis Alberto Acuña, ni de invalidar una obra por otra. Se trataba de comprender que la historia del arte puede leerse desde múltiples lugares y que la narrativa eurocéntrica no es la única forma posible de comprender nuestro patrimonio artístico. Descubrimos que nuestros territorios también producen historia y tienen sus propias maneras de contarla. También producen arte y también producen conocimiento. Fue entonces cuando la técnica dejó de ser un fin y en sí misma para convertirse en un lenguaje al servicio de la historia que los estudiantes contaban. Después de comprender que el mural podría convertirse en una forma de narrar territorio, comenzó la fase de creación. Los estudiantes diseñaron colectivamente sus propuestas, construyeron bocetos, argumentaron cada decisión visual y cuando las ideas estuvieron listas, iniciamos el trabajo sobre los muros. Los limpiamos, los pañetamos, los estucamos, los lijamos, los preparamos para la acción. Tuvimos el acompañamiento y guía de padres de familia, trabajadores de la construcción que voluntariamente se vincularon al proceso y chicos que, como ellos mismos decían, nunca habían puesto ni una puntilla en una pared, terminaron queriendo ir a transformar sus propios espacios en sus hogares. Aprendimos procedimientos técnicos propios del muralismo, planificación del trabajo, manejo de materiales y resolución de problemas, propios de una intervención artística de gran formato y en comunidad. Pero el proyecto siguió creciendo y rompimos la cuarta pared. La escuela dejó de trabajar sola. Entonces rompimos esa barrera que muchas veces separa el aula de la comunidad. Las familias participaron activamente, el Consejo Municipal de Juventudes se vinculó al proceso, el sector productivo del municipio apoyó la consecución de materiales, el proyecto ambiental institucional encontró en el mural una oportunidad para resignificar los espacios escolares y entendimos que la educación artística también puede construir el tejido social. Los estudiantes no solo aprendieron a pintar, aprendieron a investigar, a gestionar recursos, a elaborar presupuestos, a dialogar con diferentes actores, a mediar conflictos, a trabajar colaborativamente. Esta fue una auténtica experiencia de investigación basada en artes. El mural nunca fue solamente un producto final, fue la evidencia visible de un proceso donde crear también significó investigar, interpretar y producir conocimiento con la comunidad. Y ejecutándose la idea que me trasnocha muchas veces, que la educación artística puede ser una práctica de transformación social, cuando reconoce la pluralidad de saberes y convierte el territorio en un escenario de investigación y creación. A través de este proyecto entendí que en realidad estaba cuestionando muchas de las formas en que tradicionalmente entendemos la educación. Comprendí que una práctica colonial en la escuela no siempre se manifiesta de forma evidente. Sin darnos cuenta, nosotros también reproducimos a veces esas miradas. Y este proyecto nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿qué conocimientos estamos dejando por fuera del aula? No dejamos de enseñar la historia del arte, la ampliamos. No abandonamos la técnica, le dimos un propósito. No renunciamos al conocimiento académico, le pusimos en diálogo con los saberes del territorio. Entonces comprendimos que la educación verdaderamente inclusiva e intercultural no consiste únicamente en aceptar la diversidad, consiste en reconocer que existen múltiples formas de producir conocimiento y que todas pueden dialogar en condiciones de dignidad y de respeto. Y quizá este fue el mayor aprendizaje de esta experiencia. El mural nunca fue el proyecto, el mural fue la consecuencia visible de un proceso mucho más profundo. Lo verdaderamente importante fue aprender a mirar nuestro territorio con otros ojos. Hoy estoy convencida de que la educación artística pierde parte de su sentido cuando se limita a producir objetos que muchas veces van a terminar olvidados en una exposición o inclusive a la caneca de reciclaje. En cambio, cobra significado profundamente transformador cuando ayuda a las personas a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuál puede ser su papel en la construcción de su comunidad. Cuando crear también significa investigar, cuando aprender también significa escuchar, cuando enseñar también significa dejarse transformar. Los colores de Entre Ríos me recordó que el arte y los procesos creativos no comienzan cuando abrimos la caja de pinturas, comienza cuando aprendemos que más allá del ver está el mirar, que debemos escuchar y poner todos los sentidos al servicio del aprendizaje, reconocer que cada estudiante llega al aula con una historia y una sensibilidad y unos saberes que merecen ser parte de su proceso educativo. Por eso quisiera terminar con una invitación para todos nosotros, docentes de artística, pero educadores también en general. Tal vez la pregunta ya no sea solamente sobre cómo enseñar mejor o cómo hacer que los chicos aprendan, quizá la verdadera pregunta sea, ¿cómo construir experiencias donde nuestros estudiantes descubran que ellos también producen conocimiento, cultura e historia y que pueden articular todo lo demás a su propia vida? Porque cuando una escuela aprende a dialogar con su comunidad, cuando conoce la diversidad de saberes que habitan en el territorio, cuando entiende que la creación artística puede convertirse en una forma de investigar, de cuidar, de transformar y de construir memoria, la educación artística entonces deja de ser una asignatura donde se hacen manualidades y muestras para solamente la izada de bandera y se convierte en una experiencia de aprendizajes para la vida.